Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 7. Un versículo muy conocido, muy mencionado, ¿verdad?, en estos días. Capítulo 7, versículo 14. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy interesante. Cuando lo tengan, por favor, se ponen de pie para darle lectura en esta noche a la palabra de Dios. Isaías 7:14. Oramos. Altísimo Rey, Dios Todopoderoso, que moras en las alturas de los cielos, que tu nombre, oh Dios, es el santo, porque habitas en la santidad. Tú gobiernas, oh Dios, sobre toda la creación. Tu nombre, Dios mío, es en lo más alto. Tu nombre es el Altísimo. Te damos gloria y te damos honra en esta preciosa noche por permitirnos estar una vez más en tu casa. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea el que nos dé la sabiduría para poder, bendito Dios, exponer tu palabra, pero que también la persona de tu Espíritu Santo, Dios mío, nos ayude a retener tu palabra, guardarla en nuestro corazón, atesorarla, bendito Dios, de manera que esa semilla que es tu palabra pueda germinar, pueda crecer, pueda llevar fruto, Padre Santo, en nuestra vida, para poder, Dios mío, cada día ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento, Dios mío, de lo grandioso, de lo poderoso que tú eres. Te damos gloria y honra en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Isaías 7:14. Una vez yo y una vez ustedes. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Ustedes. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pueden ocupar sus asientos. El nombre Emmanuel, dicen los estudiosos de la Biblia, que el nombre Emmanuel describe la totalidad, la plenitud de Dios. De Emmanuel salen todos los nombres de cómo conocemos a Dios, y tienen muchos nombres. Jehová, que es Yahweh, el Dios autosuficiente, el Dios Elión, el Dios Altísimo, el Shaddai, el Adonai. Del nombre Emmanuel provienen todos estos nombres. Y quizás tenemos un entendimiento superficial acerca del nombre Emmanuel, porque en el libro de Mateo, en su capítulo 1, esta profecía que acabamos de leer, 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor, en Mateo 1:23, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. El nombre Emmanuel, mis hermanos, habla de un Dios eterno.
habla de un Dios que la palabra de Dios lo describe como el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios con nosotros. Cuando fuimos al seminario, cuando estudiamos la teología sistemática, que por cierto, el 8 de enero comienzan las clases en el seminario, y se va a impartir el tema también acerca de la introducción a la teología sistemática. Esta materia nos enseña acerca de Dios. Y comentaba el profesor acerca de una filosofía que ha surgido, y la enseñanza de esta filosofía deísta se llama, enseña que hay un Dios creador, pero Él no está directamente involucrado con el mundo o con la creación. El deísmo describe a Dios como el gran relojero. El deísmo describe como una persona que creó el reloj. Y al crear este reloj, dice la filosofía del deísmo, que le dio cuerda al reloj. Y ahí lo puso en una pared, y ahí quedó. Y desde ese momento el Dios creador o el relojero no interviene más en este reloj. De esa manera, la enseñanza de ellos es que dicen que Dios sí es Dios, que sí es Dios creador, pero que Él creó al mundo y todo lo que nosotros podemos ver y después lo abandonó a su suerte. Esto es lo que enseña esta filosofía del deísmo. Un deísta cree que Dios existe y que creó al mundo, pero que no interfiere en las cosas que pasan. Que el Dios no tiene nada que ver con lo que pasa en el mundo, en el universo. Los deístas niegan la Trinidad, niegan la inspiración de la palabra de Dios, niegan la deidad de Jesús, niegan los milagros. Y como niegan la deidad de Jesús, niegan cualquier acto sobrenatural de la redención del ser humano. Eso es lo que enseña la filosofía del deísmo. Describe a Dios como un Dios insensible y ajeno, que no le importa lo que pasa en el mundo. Insensible, porque dicen, si Dios interviene en el mundo, en la sociedad, porque hay muchos desastres y porque hay muchos niños sufriendo, porque hay mucha desigualdad, porque es que permite que personas teniendo el poder maltraten a sus gobernados. Pero definitivamente están equivocados según la palabra de Dios. Y por eso es que Emmanuel, Dios con nosotros, cobra mucho mayor significado para contrarrestar la filosofía del deísmo. Entonces, contrario a esta falsa enseñanza, Dios creó todas las cosas, incluyendo al ser humano, desde un principio. Y desde un principio buscó
relacionarse con el hombre, con el ser humano. Y es un tema muy profundo, pero no lo vamos a acabar hoy porque es miércoles. Y necesitamos ir a nuestra casa a desayunar, iba a decir, pero a cenar, ¿verdad? ¿Cuántos van a cenar hoy en la noche para irme con ustedes? Es muy profundo enseñar acerca de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Génesis 1:26 al 28, un pasaje que lo conocemos quizás muy bien. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, hermanos, nos indica y nos enseña que desde un principio Dios buscó una relación íntima con la humanidad, de tal manera que lo creó a su imagen y a su semejanza, para reflejar su naturaleza, comunicándose directamente con ellos en el huerto del Edén, que Dios mismo había creado, había formado y había puesto todas las cosas indispensables, necesarias para que el mundo, o el ser humano más bien, pudiera vivir sin preocuparse de absolutamente nada, sino solamente de tener una comunión con su Dios. Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza para tener comunión con Él como una familia. Así como cuando vivimos en un hogar, dice la palabra de Dios en el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno, esa armonía es lo que Dios creó, es lo que Dios fomentó desde un principio en el jardín, del Edén, entre el ser humano y Dios. Por eso que dice que cuán bueno, dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque podemos estar juntos, pero no en armonía. La unidad que en un principio había en el Edén, esa relación que Dios tenía con el hombre, eso es lo que había en el corazón de Dios. Tener una comunión, una intimidad, así como una familia, con la intención de tener esa comunión y de hablar cara a cara con el ser humano. Pero lamentablemente esa comunión, esa intimidad que había entre Dios y el ser humano se cortó por el pecado. El pecado rompió esa comunión directa entre Dios y el hombre. Pero contrario a la filosofía deísta, que dice que Dios creó al mundo, al universo, y los dejó a su suerte,
A pesar de que el hombre pecó y hubo una separación entre Dios y el hombre, Dios no abandonó al ser humano. No abandonó a la humanidad, sino que buscó una restauración para poder seguir teniendo esa comunión, esa comunicación entre Dios y el hombre, e inmediatamente tomó acción. Y lo encontramos en el capítulo 3. Vamos a ir rápido. Saben que a mí me han dicho que no debo de decir eso, porque entre más digo eso, más me tardo. El capítulo 3. Después de que el hombre cayó, después de que el hombre pecó contra Dios, no fue el hombre en busca de Dios, sino que fue Dios en busca del hombre. Y dice que lo llamó. Mas Jehová, en el 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ven que Dios no abandona al hombre, al ser humano. Lo buscó en el huerto y lo encontró y le dijo: ¿dónde estás? En la vergüenza del hombre por haber pecado contra Dios, dice que escucharon la voz de Dios. Por eso es que ellos hablaban así como nosotros. Escuchando la voz de Dios, dijo el hombre: escuché tu voz y tuve miedo. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y como la otra vez estaba yo hablando con una de mis hijas, y le decía que cuando nosotros pecamos, no somos capaces de aceptar nuestro error. El orgullo del ser humano no permite que acepte su error. Y entonces empieza a culpar a alguien más por el error que él o ella cometió. Pero no vamos a hablar mucho de eso. En el 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar del pecado cometido, Dios no los abandonó, sino que tomó la iniciativa de proveer una solución a su vergüenza causada por el pecado. Esto implicó la muerte de un animal para cubrir a los culpables, a los hombres que pecaron contra Dios, estableciendo desde un principio que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y esto anunciaba, daba ya una profecía para el futuro, que Jesucristo, nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, dio completamente el cumplimiento cuando fue clavado en la cruz al derramar su sangre no para cubrir nuestros pecados, sino para limpiarnos, para lavarnos de toda maldad. Y después de este suceso, Dios siempre quiso tener la comunión con el hombre. Estableció pactos con Noé, con Abraham, como formas de relacionarse y guiar a su pueblo, relevando su carácter y su deseo de habitar en medio del pueblo, en medio del ser humano,
en medio de su creación, en medio de una creación que Él había formado con sus propias manos. Y de ahí nos vamos hasta el Éxodo de una vez. Éxodo, después de que Dios mismo había sacado de la tierra de la esclavitud a su pueblo, de Egipto los sacó para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Estando en el desierto, dice que Dios mismo mandó a Moisés que construyeran un santuario, el arca del pacto, donde la presencia de Dios pudiera morar y tuviera una vez más una cercanía con su pueblo. Éxodo 25:8 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es muy importante, mis hermanos, porque eso también da cumplimiento. Este versículo que Dios está diciendo, habitaré en medio de ellos, también da su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a ver. Pero esto es lo que pasó cuando Dios mandó que se construyera el tabernáculo. Después de que fue acabado el tabernáculo, dice que Dios lo puso o lo pusieron en el lugar donde ellos estaban. Y todas las tribus de Israel pusieron sus tiendas alrededor del tabernáculo de reunión. Todos enfocándose hacia el arca del pacto, donde moraba la presencia de Dios. Este versículo revela el profundo deseo de Dios de estar cerca de su pueblo, construyendo un lugar para que su presencia morara y se comunicara directamente con ellos, apuntando a la morada de Dios en los creyentes por medio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y como dijimos que es mucho lo que podemos analizar del Antiguo Testamento para explicar el Emmanuel, Dios con nosotros. Solamente eso, ahí lo vamos a dejar. Pero esto que acabamos de hablar nos muestra que verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros, ha estado desde el principio con el ser humano. Y cada uno de esos eventos es muestra del deseo de estar cerca de su pueblo, cerca de su creación. Hay un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento que nos puede ayudar a resumir todo lo que estamos hablando. Hebreos 1 y 2. Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y por quien asimismo, dice, hizo todo el universo. Muchas veces en el Antiguo Testamento y de muchas maneras quiso mostrar a su pueblo, quiso darse a conocer, quiso mostrar su carácter de amor, su carácter de misericordia, pero que el pueblo o el ser humano nunca tuvo la capacidad de comprenderlo. Y la persona de nuestro Señor Jesucristo fue la persona o fue el medio para revelarnos completamente la dimensión, la grandeza del amor de Dios hacia el ser humano.
Hay quienes describen la persona de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, como un regalo que muchas veces recibimos o damos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando damos un regalo? Lo envolvemos, lo ponemos en una cajita y lo envolvemos, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando lo recibe? Pero antes de eso, ¿verdad que da alegría? Nos gozamos porque recibimos un regalo, pero todavía no sabemos qué es el regalo hasta que lo abrimos, ¿verdad? Bueno, Jesús fue enviado. Teníamos ese regalo envuelto. Nos alegrábamos por el regalo, por el amor de Dios que nos daba. Pero cuando miramos la persona de Jesús, podemos realmente ver la grandiosidad del amor de Dios que tiene para con nosotros, para con el ser humano. Revelando. Por eso es que se dice que la expresión más grande de amor de Dios hacia el ser humano es Jesucristo, es nuestro Salvador. La forma más profunda en que Dios se relaciona con la humanidad es a través de Jesús, su Hijo, quien se hizo humano para que pudiéramos entender su amor. Y no solamente su amor, sino también la misión con la cual Él venía a este mundo. Dios buscó una forma. En el Antiguo Testamento dice que hablaba y se daba a conocer de muchas maneras, pero que en el tiempo postero, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y lo que dijimos hace rato, cuando Dios quiso habitar en medio de su pueblo, esa revelación grandiosa lo encontramos ahora en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo 14. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Dios, por eso dijimos que desde un principio Él buscaba la intimidad, la relación entre Él y su pueblo. De muchas maneras Él habló, de muchas maneras quiso darse a conocer, pero al último Dios envió a su Hijo, aquel verbo, estando hablando acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es la manifestación de Dios. Pudimos ver su gloria, dice aquí. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando el apóstol Juan escribe, y aquel verbo fue hecho carne, significa que el Logos, que la palabra que es Dios, se humanó, tomando cuerpo y viviendo como una persona real, para que lo pudiéramos palpar, para que lo pudiéramos ver, para que lo pudiéramos experimentar personalmente. Esto confirma que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, al decir el apóstol Juan que aquel verbo fue hecho carne.
Y dice, y habitó entre nosotros. Lo que ya expliqué hace rato, esta frase sugiere que Dios, así como se levantó esa tienda allá en el desierto, la persona misma de Jesús, la presencia misma de Dios, vino y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Los apóstoles que anduvieron con ellos fueron testigos de la manifestación y de la majestad y de la santidad de Dios, de Jesús. Una gloria propia del Hijo de Dios. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esto es la esencia, esto es lo que es Dios. Lleno de gracia significa la bondad, la misericordia, el amor con que nos amó, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Lleno de gracia y de verdad es que nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, sin la cual nadie podrá ver al Padre, nadie podrá llegar a ver a Dios. Por eso es que dice que ese regalo se desenvolvió para mostrarnos su gracia, su amor, su bondad, su misericordia, su verdad. La encarnación de Dios en la persona de Jesús es una doctrina fundamental en el cristianismo. Es el centro de la fe cristiana, donde Dios, creador del universo, nos muestra que no abandonó a la humanidad a su suerte, sino que vino a ella en carne humana para redimirla, para rescatarla, para restablecer la comunión, la relación que se perdió en el principio. Permitió ver a Dios, o nos permitió más bien ver a Dios en forma humana, para experimentar su amor y conocer su naturaleza. Por eso que cuando estaba con Felipe, le dijo Felipe a Jesús, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó y le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Por eso es que Jesús es la revelación máxima de lo que es nuestro Dios. Porque al ver a Jesús, no en su persona física, sino en el carácter, en lo que Él mostraba, en lo que Él es, que vino a mostrar amor, que viendo, dice, la multitud que lo seguía, dice que lo miró con ojos de amor y de misericordia, porque los vio, dice, como ovejas sin pastor. Esa naturaleza, ese carácter de Jesús es lo que mostraba lo que es verdaderamente nuestro Dios. Por eso es el que vino a revelar al Padre. Jesús vino a ofrecer perdón de pecados y una relación íntima con Dios, algo que solo puede hacer alguien que es Dios. Por eso que Emmanuel es la esencia y la revelación completa de Dios. Por eso es que Mateo escribió y dijo que Emmanuel traducido es Dios con nosotros.
Jesús como Emmanuel es la manifestación de Dios habitando físicamente con nosotros, con los hombres, viviendo y caminando entre nosotros. El que nació en Belén en un humilde pesebre es la misma persona de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Llegó como un niño en un pesebre para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, ofreciendo la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que el apóstol Juan escribía y decía en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio la potestad, o les dio potestad, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo a este mundo, la reconciliación, para que tengamos la potestad, tengamos el derecho de llamarle Padre a nuestro Dios. Después de su ascensión, de que habitó y vimos su gloria y la gloria como el unigénito del Padre, caminó entre nosotros y después de su muerte ascendió al cielo con la promesa de enviar a su Espíritu Santo para que ahora en la persona de su Espíritu Santo no solamente camine con nosotros, no solamente vaya al lado de nosotros, sino que habite en nosotros. Juan 14, 16 y 18. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, dice, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo, que vino a morar en el creyente, Él es el que nos consuela, es el que nos corrige, el que nos guía hacia una relación más profunda y personal con Dios. La promesa del Espíritu Santo se convierte en una presencia que reside, que vive y permanece en el corazón del creyente, capacitándolo para llevar una vida nueva y capacitándolos también para poder heredar la vida eterna, transformando la soledad en una íntima comunión con Dios. Por eso es que decimos contundentemente que la filosofía del deísmo está totalmente equivocada. Y lo decimos, digo contundentemente, porque para eso fuimos llamados, para defender la fe. Dios busca una amistad íntima y personal, no una relación distante, haciéndose conocer a quienes lo buscan sinceramente. Como dijimos, Él no es un Dios lejano. Emmanuel es una invitación a una relación íntima, donde Dios quiere caminar con nosotros. ¿Sí? Entonces,
Su presencia con nosotros no terminó en la ascensión. El Espíritu Santo permanece con nosotros cumpliendo la promesa de que yo estaré con ustedes, con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo dice ahí la última palabra? A ver, díganlo fuerte, porque si no, no terminamos. Ah, sí, entonces ya se quieren ir. Dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego dice: amén. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Es una afirmación. Es una verdad. Es una verdad contundente. No dicha por un ser humano. Acuérdense que la palabra de Dios es inspiración divina, inspiración de Dios. Cuando dice: y yo estaré con ustedes o con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y cuando dice amén, es una afirmación que significa que la presencia de Dios es continua en nuestras vidas, todos los días de nuestra vida. Cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Él está con nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Todos los días significa una presencia continua sin interrupciones. En cada momento, en cada situación, sea difícil o no, en cada etapa de nuestras vidas, Él está con nosotros sin interrupción. Hasta el fin del mundo. Esta promesa se extiende a través de la historia, porque dijimos que es desde un principio que Él estableció, cuando creó al ser humano, buscó esa intimidad con su pueblo. Esta promesa se extiende a través de la historia, a través de los siglos, hasta el regreso de Cristo, prometiendo apoyo incondicional en cualquier circunstancia. Y la palabra amén al terminar este libro de Mateo significa así sea, o verdaderamente, ciertísimamente. Por eso es que Mateo, escribiendo a la comunidad judía, comenzó su libro diciendo: Emmanuel, Dios con nosotros, y termina su libro diciendo también: Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra amén es como un sello de la promesa de Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Significa una afirmación solemne y un deseo ferviente de que esta promesa de la presencia eterna de Cristo, es una realidad, confirmando que es cierto y verdadero, y que Él estará con sus seguidores para siempre. Y no solamente en esta tierra o en este mundo donde vivimos, sino que allá en la eternidad, donde Jesús mismo dice que yo me voy, pero no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo de las circunstancias que vayan a pasar por este mundo. Yo me voy, pues voy a preparar moradas para que, dice, donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esa es nuestra esperanza. Esa es una realidad que estamos esperando. ¿Por qué? Porque el mismo Dios afirmó esta gran verdad
hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Altísimo Dios, te damos gloria y te damos honra en esta preciosa noche. Pues tu palabra, Señor, nos enseña y nos muestra que desde el principio, oh Dios, has buscado la relación, la comunión entre el ser humano, Señor bendito. Al darle, oh Dios, un lugar hermoso, un lugar confortable, un lugar, bendito Dios, donde habías proveído todo para que el hombre pudiera vivir, pero que por la maldad, por el pecado, hubo una separación. Sin embargo, bendito Dios, has mostrado tu amor y tu fidelidad de buscar, Padre Santo, nuestra comunión, nuestra relación contigo. Ahora en estos tiempos, en nuestros posteros tiempos, los has revelado por medio de nuestro Salvador, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta es nuestra confianza, bendito Dios, de que tú estarás con nosotros cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, hasta el día, Padre Santo, en que tú vengas, o hasta el día en que nos recojas contigo a esa gloria que has preparado para los que te aman, para los que te buscan, para los que te esperan. Permítenos, oh Dios, vivir nuestra vida, bendito Dios, con esa esperanza, con esa realidad, bendito Dios, de que en un tiempo no muy lejano, bendito Dios, estaremos disfrutando de esa comunión contigo, de esa relación de intimidad, en donde nunca más, Padre Santo, habrá separación. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.